Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos una noticia que ha dejado a muchísimos de ustedes boquiabiertos y a nosotros también. Como habrán visto por el título, hoy vamos a sumergirnos en el reciente y, debo decir, bastante impactante anuncio de Kanye Met. Sí, esa pareja que ha cautivado a tantos corazones en el mundo del entretenimiento. Prepárense porque esta historia tiene todos los ingredientes para ser una de las más comentadas del año, y vamos a desmenuzarla a fondo. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, los invito a darle ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad y ser su fuente de noticias exclusivas y análisis profundos. Bueno, vamos directo al grano. El 28 de septiembre de 2025 amaneció con una noticia que ha sacudido las redes sociales y a los fanáticos de Kanye y de Method Demir. Durante mucho tiempo sus seguidores han estado especulando, deseando, y prácticamente rogando por una reconciliación o al menos, una aclaración sobre su relación. Y hoy finalmente tenemos una respuesta, aunque quizás no sea la que muchos esperaban. Los rumores sobre una posible boda secreta o un regreso a la vida pública juntos han estado circulando por meses, alimentados por avistamientos esporádicos, comentarios enigmáticos en entrevistas y esa chispa de esperanza que los fans siempre mantienen viva. Pero la bomba ha caído, parece que Kanye y Met han tomado un camino diferente. No se asusten, no es tan dramático como podría sonar, pero sí es inesperado y merece un análisis detallado. *** El anuncio que sacudió la industria ***. Para poner las cosas en contexto, recordemos la magnitud de esta pareja. Kanye, conocido por su carisma arrollador, su físico imponente y sus exitosas series que lo han catapultado a la fama internacional, y de Method Demir, una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, con una carrera en constante ascenso y una legión de admiradores devotos. Juntos no solo conquistaron la pantalla chica en la icónica serie Erkenci, sino que también capturaron la imaginación del público en sus vidas reales. Su romance fue un torbellino mediático, un cuento de hadas moderno que muchos anhelaban ver florecer. Durante un tiempo fueron la pareja del momento, adorados por sus fanáticos, quienes anhelaban verlos juntos, no solo en la ficción, sino también en la vida real. Vimos fotos juntos, entrevistas donde se dedicaban tiernas palabras, y la ilusión de que su amor sería duradero, a pesar de las complejidades inherentes a la vida de dos estrellas en la cima de su carrera. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, las presiones, las agendas apretadas, los compromisos internacionales y las diferentes direcciones que la vida puede tomar, a menudo presentan desafíos únicos que incluso el amor más apasionado debe enfrentar. La información que ha salido a la luz, y que ha sido confirmada de manera bastante sutil por sus respectivos equipos de representación, apunta a que, tras un periodo de reflexión y comunicación abierta, Kanye y Met han decidido que sus caminos personales se han bifurcado. Esto no significa que haya habido un gran conflicto o una ruptura dolorosa en público. Más bien, se describe como una decisión madura y consensuada. Imaginen dos personas que se quieren, se respetan, que han compartido momentos muy importantes y que han sido una fuente de inspiración para muchos, pero que se dan cuenta de que sus proyectos de vida, sus aspiraciones profesionales, sus sueños a largo plazo o simplemente sus ritmos actuales no se alinean perfectamente para continuar juntos en este momento. Es una situación que, seamos honestos, le puede pasar a cualquiera, aunque la atención mediática y el escrutinio público lo hagan parecer más escandaloso y digno de debate. *** Un adiós discreto, un legado duradero ***. Lo realmente interesante de este anuncio es la manera en que se ha comunicado. No hubo un comunicado de prensa grandilocuente ni una entrevista explosiva llena de reproches o drama. En cambio, se han filtrado detalles a través de fuentes cercanas y, lo que es más importante, sus propios comportamientos y publicaciones en redes sociales han empezado a hablar por sí solos, confirmando de manera tácita esta nueva etapa. Hemos visto a Kanye, quien ha estado enfocado en sus ambiciosos proyectos internacionales, especialmente en Italia, donde ha ganado una enorme popularidad y ha construido una base de fans muy sólida. Sus publicaciones en redes sociales se centran en su trabajo, en sus rigurosos entrenamientos físicos, en su estilo de vida activo y en su inmersión en la cultura italiana. Cada foto, cada vídeo irradia determinación y un enfoque absoluto en su desarrollo profesional y personal en Europa. Por otro lado, The Method Demir también está inmersa en sus propios proyectos de
Actuación, explorando nuevos roles, aceptando desafíos creativos y consolidando su estatus como una de las actrices más prometedoras y queridas de Turquía, con aspiraciones de expandir su carrera a nivel internacional. Sus publicaciones reflejan su dedicación a su arte, su evolución como artista y su compromiso con los proyectos que la mantienen en el ojo del huracán mediático. Ambos están claramente en una etapa de crecimiento individual y profesional muy fuerte, cada uno forjando su propio camino con una determinación admirable. *** Las implicaciones para el futuro ***. ¿Qué significa esto para el futuro de su relación? Pues la verdad es que es difícil decirlo con certeza. En el volátil mundo del espectáculo, las cosas cambian constantemente. Podríamos verlos cruzarse en algún evento benéfico, intercambiar un mensaje amable en redes sociales o quizás sus caminos simplemente seguirán direcciones completamente diferentes, centrándose en sus nuevas facetas y horizontes. Lo que sí es seguro es que el cariño y el respeto mutuo, al menos desde la perspectiva pública y de sus círculos cercanos, parecen seguir intactos. Y eso en sí mismo es algo digno de valorar y reconocer, especialmente en una industria donde las relaciones pueden ser tan efímeras y donde las rupturas a menudo se convierten en espectáculos públicos. *** Nuestra perspectiva como fanáticos y analistas ***. Ahora, ¿qué pensamos nosotros de todo esto? Bueno, como fanáticos y como analistas del mundo del entretenimiento, es natural sentir una mezcla de emociones. Por un lado, puede ser decepcionante no ver a esa pareja que tanto nos gustaba junta, esa química que nos cautivó y que proyectábamos en nuestras fantasías románticas. La idea de que una historia tan prometedora llegue a un punto de separación puede generar un sentimiento de melancolía. Pero por otro lado, y esto es fundamental, debemos recordar que ellos son personas reales con sus propias vidas, sus propias prioridades y sus propias decisiones. Es importante apoyar su felicidad individual, sin importar si esa felicidad los incluye mutuamente o no. La admiración que sentimos por su talento, por los momentos inolvidables que nos brindaron en pantalla y por la energía que transmitieron como pareja no tiene por qué terminar, solo porque su relación personal haya tomado otro rumbo. Al contrario, podemos celebrar sus logros individuales y seguir siendo sus seguidores leales en sus carreras profesionales. Creo que la lección aquí, y es una que podemos aplicar a nuestras propias vidas, es que a veces el amor, por muy fuerte que sea, no es suficiente para mantener una relación a largo plazo, o al menos, no en la forma en que inicialmente lo imaginamos o lo idealizamos. Las circunstancias de la vida, las ambiciones personales y profesionales, el crecimiento individual, todo juega un papel crucial en la evolución de las relaciones. Y estas decisiones, por difíciles que sean, pueden ser un signo de madurez, de autoconocimiento y de un profundo respeto por uno mismo y por el otro. Es un recordatorio de que incluso en la cima del éxito y del reconocimiento público, las complejidades, las sutilezas y las realidades de las relaciones humanas siguen presentes, desafiando a todos por igual. Además, es importante reflexionar sobre cómo nosotros, como audiencia, consumimos la información sobre la vida de las celebridades. A menudo idealizamos a estas figuras públicas y sus relaciones, esperando que encajen en un guión perfecto, en una narrativa de cuento de hadas que nosotros mismos creamos en nuestras mentes. Pero la realidad es mucho más matizada, más compleja y a menudo, menos predecible. El hecho de que Khan y Demet hayan optado por una separación más discreta, sin alimentar el drama público, sin dar pie a especulaciones maliciosas o a ataques en redes sociales, podría ser interpretado como un intento de proteger su privacidad, su dignidad y el respeto que se tienen mutuamente. Algo que como comunidad de seguidores conscientes debemos aplaudir y respetar. En resumen Así que, recapitulando un poco lo que hemos hablado hoy, la noticia impactante del 28 de septiembre de 2025 gira en torno a la decisión de Can Yaman y Demet Özdemir de tomar caminos separados en su vida personal. Aparentemente esta es una decisión consensuada, marcada por el respeto mutuo, la comprensión y la madurez de aceptar que sus vidas personales están evolucionando en direcciones diferentes. No se trata de un escándalo ni de una ruptura dramática, sino de una elección consciente que prioriza su bienestar individual y sus trayectorias de vida. Ambos continúan enfocados en sus exitosas carreras, y el cariño y la admiración entre ellos, al menos desde la perspectiva pública, parecen persistir, lo cual es un reflejo de la conexión genuina que compartieron. En fin, amigos, esta ha sido una dosis intensa de noticias del mundo del espectáculo. Hemos analizado la situación con la profundidad que merece, hemos intentado comprender
Las posibles razones detrás de esta decisión, basándonos en la información disponible y en nuestra experiencia como analistas, y hemos reflexionado sobre el papel que jugamos como espectadores y seguidores. Es un recordatorio fascinante de cómo las vidas de nuestras estrellas favoritas, a pesar de su brillo y glamour, están llenas de las mismas complejidades, desafíos y emociones que todos nosotros experimentamos en nuestras vidas cotidianas. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis detallado. Espero que este vídeo les haya resultado intrigante, informativo y sobre todo, entretenido. Su interés y participación son el motor de este canal. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta noticia. ¿Los tomó por sorpresa? ¿Qué piensan sobre las decisiones personales de las celebridades y la forma en que las manejamos como público? ¿Tienen alguna reflexión adicional sobre este tema? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo. Su opinión es muy valiosa para mí y para toda la comunidad del canal. Ánimo el debate constructivo. Y si les gustó este vídeo y lo encontraron útil, no olviden darle un buen like, que nos ayuda a llegar a más personas. Compártanlo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que pueda estar interesada en esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Activen la campanita para estar al tanto de todas nuestras actualizaciones, análisis y primicias del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más contenido exclusivo. Cuídense mucho y hasta la próxima.